La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Bueno, ya estoy con nuestro invitado, el doctor Víctor Rodolfo Bergosen, pero antes de saludarle quiero leer rápidamente su extenso currículum. Es especialista en medicina familiar de la Universidad Católica, especialista en administración hospitalaria en la UNIDA, desarrollo de habilidades gerenciales, diplomado en gestión de salud por el INCAE, Business School Executive Education. ¿Dónde es eso, doctor? Eso se hizo un curso en Paraguay que había tenido la oportunidad. Vinieron extranjeros justamente del INCAE para darnos un curso que duró un mes y bueno, estábamos de mañana, tarde, noche. Fue algo intenso, sí. Bueno, ya le saludé al doctor, le dije que le iba a presentar después, pero ya le pregunté. Bueno, miembro de la Sociedad Paraguaya de Medicina Familiar, del Círculo de Médicos de Paraguay, del Círculo Paraguayo de Médicos, director del Centro de Medicina Física y Rehabilitación del Centro de Especialidades de Salud Integral CESI del IPS. Con este currículum y con tanta experiencia lo recibimos felices acá en el Doctor en Casa. Bienvenido, doctor Víctor Bergosen. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Vivi, por la oportunidad que me das realmente de venir acá en tu programa. Es un lujo estar acá contigo realmente y comentarte un poquito realmente de la experiencia que tenemos en nuestro nuevo centro que se había inaugurado hace poco, el 12 de abril. Me gustaría que nos cuentes este nuevo lugar que tienen, Casa Nueva, de primer mundo. Es increíble lo lindo que es, lo grande que es ¿Qué dicen los pacientes cuando van y se encuentran con esa maravilla? Lo que yo siempre dije fue que se hizo justicia un poquito con los asegurados. Hace tiempo que realmente se merecían una casa así como la que tenemos. Está sobre Avenida Santísimo Sacramento y Genaro Romero. Esta es una construcción nueva. La habíamos inaugurado, como te dije, el 12 de abril y es una construcción de más de 5.000 metros cuadrados donde tenemos 5 bloques. Ahí es importante que yo te transmita un poquito que estamos dos direcciones. Estamos el Centro de Medicina Física y Rehabilitación en el cual yo estoy como director y Salud Mental, que también hoy en día está con nosotros en el cuarto y quinto bloque donde está la doctora Nora Gómez como directora del Centro de Salud. Entonces como que nos juntamos y formamos un equipo donde le llamamos finalmente el Centro de Especialidades de Salud Integral, como para atenderle al paciente de manera integral, como su nombre dice, ¿verdad? Claro, claro. Qué importante también lo de salud mental. Totalmente. Porque es algo que todos necesitamos y más aún con este tema de la pandemia que nos lastimó a todos. Así mismo. Qué bueno. Bueno, y ahora vamos a hablar del tema. ¿Cuáles son los signos de alarma del COVID-19? Es lo que nos presenta este material. Los nuevos signos de alarma de COVID-19. Además de las manifestaciones ya conocidas como dificultades respiratorias, problemas gastrointestinales, el cansancio, la falta de oxígeno, la pérdida de gusto y olfato y la fiebre, ahora aparecen nuevos signos de alarma que pueden pasar desapercibidos por no estar familiarizados con el virus y podrían pertenecer a la nueva variante. Entre estos signos se destacan el dolor abdominal, la gastroenteritis, el vértigo, la pérdida de audición, el zumbido de oído, etc. Bueno, ahí decía cansancio, dificultades respiratorias, problemas gastrointestinales, cansancio, falta de oxígeno, pérdida del gusto y olfato, fiebre. ¿Todo eso continúa? ¿Puede continuar, doctor? Así mismo, si vos, haciendo un poquito de memoria, el 31 de diciembre del 2019 habíamos escuchado un caso, el primer caso en China, ¿verdad? Específicamente de Wuhan, donde realmente inicia todo esto, ¿verdad? Ya la Organización Mundial de Salud es alertada, el 30 de enero ya lo considera como una epidemia de manera internacional.
Acá en Paraguay nosotros tuvimos el primer caso el 7 de marzo, te acordarás, ¿verdad? El primer Sí. caso que tuvimos. Si bien de manera aislada, no se sabía, era una enfermedad nueva, pero el gobierno en este caso tomaron las riendas, muy a pesar de la Organización Mundial de la Salud, el gobierno tomó las riendas en el sentido de que quitó un decreto un 10 de marzo del año 2020, me acuerdo bien, donde nosotros nos íbamos finalmente a la cuarentena, ¿verdad? Y un día después la Organización Mundial de Salud declara pandemia. Claro. Esta es una enfermedad nueva, como te dije, una familia conocida, un virus del coronavirus en específico, ¿verdad? Que es la que produce la enfermedad del COVID-19. ¿Por qué COVID-19? Porque justamente empezó en el 2019 el primer caso. Entonces, esas afectaciones empezábamos a experimentar en el caso porque no sabíamos bien si era una gripe, si era un tipo de influenza que mutó. Entonces, finalmente el Ministerio de Salud en ese momento hace un protocolo y dice y lo define como casos probables de COVID, todo paciente con tos, ¿verdad? Que empieza acompañado de signos y síntomas. Sabemos que los signos son lo que nosotros vemos, por ejemplo, en temperatura a partir de 37,5, y los síntomas son los que te refieren los pacientes generalmente, que en este caso era o dolor de garganta, ¿verdad? Y la dificultad respiratoria, que yo muchas veces le digo al paciente, le enseño cómo es tu dificultad respiratoria, porque la dificultad respiratoria es el no poder respirar ni por la nariz ni por la boca, una sensación de ahogo. Entonces, en el tiempo empezaba a variar esto, a cambiar un poquito, se iban agregando más síntomas de la cual nosotros no estábamos preparados todavía. El mundo no estaba preparado en realidad, ¿verdad? Y como que empezaban a haber variantes de esto, realmente empezaron a haber otros síntomas y los principales realmente se dividen en cuanto a la parte respiratoria, la parte cardiológica y la parte neurológica. Entonces ahí como un poquito ya empezaba en el 2020 a variar esto, ya no era tanto fiebre, sino se acompañaba también de cuadros gastrointestinales como diarrea, dolores abdominales. Empezaba a haber ya también problemas que nosotros le llamamos en la parte neurológica como la neblina mental, ¿verdad? Y la neblina mental muchas veces me preguntan, ¿cómo es, doctor, eso? Y es la incapacidad de repente para pensar, para hilar así el pensamiento y algunas cosas cortas. Y realmente otros problemas, por ejemplo, como el cansancio, que normalmente los pacientes te refieren mucho en consultorio. Me dice, doctor, yo era un deportista y ahora ya no puedo tomar lo mismo, ya no soy el de antes, trato de volver a lo mismo. Y entonces como que todos esos signos y síntomas empezaron a cambiar. Finalmente el COVID en sí deja esas secuelas que posteriormente vamos a ir hablando también de eso, pero lo importante es que realmente debemos hacer un poquito de investigación. Esto va a llevar su tiempo. Claro, En el porque tiempo es nuevo. es nuevo. Vamos a tener probablemente prospectivamente dentro de, qué sé yo, unos años más, ya los primeros resultados de las secuelas que deja el COVID propiamente. Y hablando justamente de eso, tenemos el siguiente material que habla de estas secuelas. A ver. ¿Cuáles son las secuelas post-COVID más frecuentes? Pese a superar la COVID-19, se pueden presentar síntomas durante varios meses más. La fatiga, los dolores de cabeza, la falta de memoria y dificultad para respirar son frecuentes. También los trastornos mentales, como el pánico y la depresión. Es necesario consultar con el especialista correspondiente a cada caso para evitar que se agrave. Esto, por ejemplo, hay que consultar con el especialista dependiendo si es la cuestión respiratoria con alguien que tenga que ver con los pulmones, el cansancio, o vamos al clínico directamente, doctor. Normalmente nosotros siempre le decimos al paciente que acuda a su clínico, ¿verdad? Por confianza. Algunos acuden a los médicos de familia, entonces como para que le vaya guiando. Entonces uno de los síntomas que más frecuente es la fatiga, justamente que te refieren los pacientes, el cansancio fácil. Y lo que nosotros hacemos en el centro un poquito es de ofrecerle ese servicio integral, ¿verdad? Nosotros tenemos
médicos fisiatras, que son los especialistas en cuanto a rehabilitación. Y vos me preguntarás, ¿y en qué se diferencian los demás? Bueno, el fisiatra en realidad, como médico rehabilitador, hace la parte integral en el sentido de que ve como un todo al paciente, no solamente la parte respiratoria, la parte cardiovascular, sino también la parte neurológica. Y como tenemos ahí en el servicio de salud mental, entonces ellos ya le hacen a través de algunos test, ¿verdad? Si están con un cuadro de ansiedad, entonces ya derivan oportunamente al psiquiatra para que le pueda tratar. Entonces el paciente recibe como un tratamiento integral ahí en el CESI, y eso es muy importante para nosotros porque nosotros vemos mejoría en estos pacientes realmente. Claro, o sea, el paciente que tuvo COVID, que pasó la enfermedad, que se curó de la enfermedad, que ya no tiene COVID, se puede quedar con alguno de esto. Esto es importante de decir, porque muchas veces uno dice, bueno, ya me curé, ya estoy, qué raro que estoy cansado, o me cuesta tal cosa, o muchas veces a lo mejor no se relaciona, uno mismo no relaciona que es a causa de la COVID que tuvo. Así mismo es. Y tiene que consultar. Tiene que consultar sí o sí. Muchas veces nosotros, como lo definimos al COVID, tenemos generalmente la clasificación en el COVID leve, ¿verdad? Que son siempre los síntomas de fatiga, fiebre que empieza. Está el moderado, donde un paciente puede adquirir una neumonía, que eso no siempre requiere de oxígeno. Y está la forma grave, que sí ya va a requerir de oxígeno. Estos pacientes normalmente ya quedan con una secuela que tardan en el tiempo. Normalmente esos son pacientes que reciben tal daño a nivel pulmonar, porque para hablar mal y pronto y para que la gente entienda un poquito, nosotros tenemos un sistema dentro del pulmón donde son los alveolos, que son pequeños saquitos donde se produce el intercambio gaseoso, ¿verdad? Para que nosotros podamos recibir en todo el tejido sangre oxigenada. Entonces, ese es el órgano que más daño sufre, y por lo cual hasta este momento no se demostró todavía, ¿verdad?, cuál es el mecanismo por el cual se produce este daño, si bien sabemos que la parte de la coagulación influye mucho, ¿verdad?, porque son coágulos que van en pequeñas arterias y van obstruyendo, y eso probablemente sean las causas también de ese daño que ocurre en esos saquitos, ¿verdad? Entonces se produce esos daños que quedan con secuelas como la fatiga, la dificultad para respirar, ¿verdad? Y a nivel neurológico muchas veces esos coágulos van y producen inclusive accidentes cerebrovasculares en jóvenes, que ya vimos casos también, ¿verdad? Y en pacientes jóvenes también, cuando es cardiovascular, hablando de eso, producen como agrandamientos cardíacos, que nosotros le llamamos la miocarditis, y las insuficiencias cardíacas. Eso es lo que vemos realmente. Doctor, ¿usted recomendaría que toda persona que tuvo COVID vaya después de cuánto tiempo al médico a chequear, a ver qué onda, cómo está? Normalmente lo que nosotros le sugerimos al paciente, cuando ellos llaman y piden una cita, le preguntamos cuáles son los síntomas y signos que él tuvo para poder acudir, y generalmente recomendamos, pasado ese tiempo que cura al paciente, probablemente esos 14 días que pasó confinado en la casa, sin necesidad, hablamos de cuadros leves, ¿verdad? No los moderados ni los graves. Normalmente te refiere, doctor, yo sigo con dolor de pecho, me dificulta caminar. Entonces en ese momento le decimos, ¿por qué no nos quita un turno y venga con nuestra fisiatra, que es nuestro médico rehabilitador, para que le haga una evaluación? Entonces ahí nosotros vemos y nos percatamos realmente con una serie de estudios que se le hace para ver qué grado de afectación tiene. Porque normalmente hay mucho temor en la ciudadanía todavía para acercarse en los hospitales, justamente por toda esa cuestión de que el contagio, más todavía, ¿verdad?, las variantes que hay ahora que están circulando también. Entonces, como son reacios todavía, entonces todo es por videollamada. Entonces nosotros le decimos que acuda cuando hay esos síntomas que persisten en el tiempo, que no pasan con los medicamentos que por la videollamada hacemos, entonces vienen y acuden al fisiatra. Doctor, estos problemas, este síndrome post-COVID, ¿es igual para la gente que tuvo un COVID leve a la gente que tuvo un COVID más severo? O sea, ¿cualquiera puede tener este síndrome post-COVID? Cualquiera puede tener, cualquiera. Mira, nosotros tenemos pacientes que cursaban con cuadros leves, que después se sobreagregaron, esos son en pacientes que hablamos, pacientes adultos mayores a partir de los 60 años con enfermedad de base como hipertensión, diabetes, y que de repente ellos cursan con un problema respiratorio, ¿verdad?, asociado al COVID, y bueno, entonces cuadros leves porque finalmente se complicaron.
no llegaron a hospitalizarse, pero que requieren realmente de una atención pronta para su recuperación inmediata. Fantástico. Bueno, vamos a hacer, fantástico, digo, todo lo que nos está contando, ¿verdad? No fantástico que después del COVID tengan otra vez todo esto. Pero bueno, vamos al corte y volvemos ya. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Víctor Bergosen. Él es director del Centro de Medicina Física y Rehabilitación del Centro de Especialidades de Salud Integral, CESI, del IPS. Y nos está hablando de este síndrome post-COVID, que es cuando la gente ya tuvo COVID, se curó el COVID, pasó todo, supuestamente ya, está feliz de la vida, ya me curé, ya estoy bien, gracias, zafé, porque así decimos, ¿verdad? Zafé esto, pero quedamos lastimaditos, ¿verdad? Hay algunas cositas que no están funcionando bien y es bueno saber qué es lo que dicen el long COVID, le llaman, Así ¿verdad, mismo, doctor? Que es el COVID persistente que le Eso. llamamos nosotros, que le conocemos ahora, el long COVID, ¿verdad? Que es una entidad que son secuelas que quedan, persisten durante el tiempo. Normalmente estimamos un tiempo de 3 a 6 semanas, ¿verdad? E inclusive hasta 24 semanas. Y eso se prolonga normalmente hasta 6 meses inclusive. Por eso es muy difícil ver, ¿verdad? Dentro de un año probablemente tendremos los primeros estudios y avances que nos muestren realmente cuánto tiempo dura en un paciente y el daño que produce realmente en los órganos vitales, ¿verdad? Doctor, ¿y cómo es el tratamiento de estos pacientes? Por ejemplo, uno que ya tuvo COVID y dice, me duele el pecho. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué estudio se le hace para saber qué es lo que le pasa? Sí, lo primero que se le hace es una evaluación, ¿verdad? He llegado en el consultorio, en nuestro centro con el fisiatra, le hace una previa evaluación con unos test, ¿verdad? Que son test que se utilizan normalmente de esfuerzo, escalas de Borg que se le usa para medir el grado de disnea, de dificultad respiratoria que tiene el paciente. Eso tiene una puntuación. Otras escalas que se utilizan también, que son las del 6 minutos, para que el paciente se le pone en movimiento, caminata, y ahí se mide, ¿verdad? En la estera, ¿verdad? En la caminadora. En la caminadora para ver realmente cuánto soporta el paciente y si presenta o no una cierta dificultad. Y terminamos con los métodos auxiliares de diagnóstico, que son en este caso la tomografía del tórax, en este caso, ¿verdad? Para ir investigando y diagnosticando a ver si hay otros órganos normalmente si están afectados, ¿verdad? Y bueno, entonces eso es lo que normalmente hacemos en el consultorio, y una vez que estamos con la seguridad de que este paciente necesita algún tratamiento y puede hacer algún tipo de esfuerzo, entonces los fisiatras ya envían a los fisioterapeutas kinesiólogos, que son los que acompañan al paciente para hacer ciertos tipos de ejercicios para fortalecer un poquito la musculatura, la parte locomotora, ¿verdad? Y fortalecer también la parte cardiovascular. Qué genial. Ahora, doctor, por ejemplo, una persona que le cuesta respirar después de esto, quedó así con eso de que parece que no le entra todo el aire al pulmón, porque normalmente uno inspira y puedes llenar el diafragma, el pulmón, la panza, todo de aire, pero después de esto es como que se quedó cortito. Así ¿Qué mismo. tipo de tratamiento se le hace? En ese caso lo que primero hacemos es una evaluación, ¿verdad? Normalmente pedimos una espirometría. Estos son patrones restrictivos en el sentido de que lo que más daño produce en el pulmón es la parte de los alveolos que ya te había dicho, ¿verdad? Sí. Entonces, como que se fibrosa el tejido, Sí. como que, para que entienda la gente, es como un hule que se quema y eso ya no vuelve a su estado original. Claro. Entonces, como que el volumen y la capacidad del pulmón disminuye prácticamente. Entonces, ¿Y se puede recuperar, es un proceso doctor? largo que hay que hacer varios ejercicios en ese caso y seguimientos, ¿verdad? Para que el paciente pueda volver a recuperar esa capacidad pulmonar y a través de eso entonces para que podamos ir viendo y enseñarle al paciente la manera correcta de respirar. Si hay algo que normalmente nosotros
no nos enseñan desde el vamos, es la prevención y la manera de respirar. Acuérdate que nosotros tenemos que inhalar por la nariz, sacar por la boca, que es algo que vos me decís, algo pero demasiado sencillo. Sí, pero muchas veces no lo hacemos. Sí. Respiramos por la boca y normalmente exhalamos por la nariz. ¿Por qué? Porque tenemos órganos dentro de la nariz que producen, ¿verdad? Y que van los cilios, ¿verdad? Que al meter el aire fresco normalmente hace un proceso de calentamiento para que pueda entrar en los pulmones y eso genere otra vez un intercambio gaseoso dentro de los alvéolos y produzca lo que normalmente llamamos el proceso de la respiración. La inhalación y la exhalación correcta que deberíamos hacer todos, ¿verdad? Inclusive cuando uno va caminando, cuando uno va trotando, Claro. o sea, todo ese proceso que muchas veces uno dice, no, pero es muy sencillo, pero no lo hacemos porque no se nos enseña. Ese es nuestro problema realmente. Sí. Bueno, pero puede haber gente que tuvo COVID y que no tenga ningún problema después, o sea, que no tenga ningún síndrome post-COVID, o sí alguna cosita se tiene. Tenemos los pacientes asintomáticos que cursan estadísticamente nosotros hemos comprobado que el 40% de los que tuvieron COVID, normalmente a las 2 semanas son pacientes que ni se percataron que tuvieron. Refieren una pequeña rinorrea, le chorreaba la nariz, no acudieron porque tomaron un antigripal y les pasó. Sí. O sea, se dio solo el cuadro, ni se enteraron, ni hicieron la prueba del COVID. Y son los pacientes que normalmente no nos percatamos y nos entra dentro del universo de pacientes que en el estudio, ¿verdad? Para poder ver cuánta es la cantidad de pacientes asintomáticos que no acuden a la atención inmediata, ¿verdad? Perfecto, bueno, pero es importante esto, vuelvo a reiterar, todas las personas que tuvieron COVID, que ya se curaron, que ya están bien, tienen que hacerse un chequeo. Porque mismo esa niebla mental, ese de repente te quedas colgado, así que no sabes, iba a decir algo. Eso va también a un neurólogo, me imagino, o quién le atiende eso. Así mismo, nosotros tenemos el servicio integral ahí, como te digo, los fisiatras mismos se percatan de eso ya cuando ellos ven a través de ese test que le realizan que ese proceso está muy avanzado. Entonces, en ese momento ellos hacen la derivación precoz al psiquiatra para que pueda hacer ese seguimiento. Entonces el paciente no acude a otro lado y no se pierde tiempo. Entonces un paciente captado por nuestro servicio, nosotros tenemos esas áreas de rehabilitación para pacientes post-COVID. Nosotros lo iniciamos el 5 de mayo. Somos pioneros en el país en IPS de tratamiento presencial. Yo sé que otras entidades no la están haciendo solamente a través de videollamada, pero nosotros decidimos porque tuvimos mucha demanda y entonces es difícil un poco a través de la videollamada hacer ese examen clínico del otro lado y es muy diferente que el paciente esté de manera presencial, que es mucho más práctico para nosotros. Entonces lo decidimos nosotros y tuvimos buena aceptación y los pacientes están mejorando realmente. Qué bueno, qué bueno. Tenemos seguro que vos estás preguntando lo mismo y este material nos va a contar cuál es la duración de estas secuelas. Duración de las secuelas. No se tiene seguridad aún de cuánto tiempo pueden persistir estos síntomas. Se sabe que pueden durar al menos 6 meses o más en algunas personas. Las manifestaciones de estos síntomas son interesantes y algo únicas. Las resonancias magnéticas reflejan miocarditis en algunas de estas personas, lo que indica que el músculo cardíaco puede permanecer inflamado varios meses después, incluso si los síntomas relacionados con el corazón no fueron frecuentes durante la enfermedad por COVID. Es así. Así mismo. Bueno, depende mucho de la persona. Si bien nosotros tenemos pacientes que realmente muchas veces yo digo eso, del fenotipo mismo de cada persona, eso, porque el fenotipo lo que nos da son los caracteres de cada persona, ¿verdad? En el caso de la estatura, uno puede tener el color de ojos, el grupo sanguíneo. Entonces, por eso que vemos muchas veces que a algunos le afectan más y a otros menos. Pero finalmente no sabemos precisar cuánto es el tiempo en que la mayoría de los pacientes van a recuperarse. Eso solamente con el tiempo y con los chequeos frecuentes que nosotros normalmente cuando hacemos este tipo de tratamiento le pedimos al paciente que acuda nuevamente a los 15 días al empezar. Ya cuando hay una mejoría le damos
en PDF, un cuestionario de repente para que ellos puedan llevar en la casa y hacer los ejercicios también en la casa. Lo que con eso queremos lograr es que el paciente realice y no deje de realizar esos ejercicios en la casa, no porque venga al centro nomás haga ahí y después ya se va todo el tiempo en la casa y no está haciendo. Claro. Viene a la consulta nuevamente cuando nosotros vemos mejoría, entonces ya le vemos 2 meses, después en 3 meses, y probablemente después cuando ya no hay ningún signo y síntomas, ya le damos el alta, que ya tuvimos unos cuantos realmente que ya están de alta, y son pacientes realmente agradecidos que notaron la diferencia de que empezaron el tratamiento. Claro. Doctor, usted habló de fenotipos, de grupo sanguíneo. Se ve mucho historias que dicen no, los que tienen A positivo les da peor, o los que... ¿Hay algo de realidad en eso, doctor? Hay estudios realmente que avalan que ciertos grupos de sanguíneos, ¿verdad? Son mucho más propensos a tener, ¿verdad?, esta enfermedad o la secuela en sí que dan en estos pacientes. No así los grupos, por ejemplo, con el O positivo, que son realmente pacientes que cursan con la enfermedad, pero que son asintomáticos. Pero bien, lo importante, como yo siempre digo, la base, y la base fundamental es la alimentación. Si nosotros no tenemos una buena alimentación desde el vamos, entonces es imposible que tengamos un organismo preparado para recibir este tipo de ataques de este coronavirus. Y debilita, y aparte que ya está debilitado por la forma de alimentarnos, mal alimentarnos muchas veces, porque el paraguayo si tiene algo es el mal comer, ¿verdad? Y eso lo traemos desde chico, como yo le digo a los padres muchas veces cuando recibo mi consultorio, nosotros debemos ser ejemplo para nuestros hijos, porque muchas veces me dice detrás, doctor, decirle que coma la verdura, decirle que coma la fruta, entonces yo le traslado la pregunta y le digo, ¿y cómo andamos? ¿Usted come la fruta, la verdura también? Y no, doctor, pero yo no tengo tiempo. Entonces, cuando el chico no te ve comer, entonces es un poco difícil. Y lo primero que te dicen los padres, doctor, ¿y no me vas a aconsejar una vitamina para que le pueda abrir el apetito? Y yo le digo, lo que pasa es que no es falta de apetito. Lo que pasa es que tu hijo es selectivo. Claro. Vos le das la opción de qué va a comer. Entonces, los padres muchas veces, nos vemos muchas veces esa batalla ganada, ¿verdad? Y otra vez nuestros hijos comen lo que ellos quieren y no debería ser así realmente. No. Finalmente, si nosotros no tenemos una buena base, y eso está comprobado, pacientes jóvenes, inclusive de 40 años, vimos que entran en terapia por no tener una buena defensa, como le llaman, ¿verdad? Un buen sistema inmunológico que pueda realmente sortear esta enfermedad. Yo he visto colegas inclusive fallecer, y es triste realmente, sin atléticos, mirándole así, pero que probablemente por causas realmente hasta ahora inciertas, que no sabemos, es triste realmente verle morir. Claro, Dios mío, me imagino, doctor, me imagino. Pero esta pandemia también nos movió todo, y es como que todo el mundo se dio cuenta de la importancia de cuidar la salud y de, como usted dice, de tener que cuidar el cuerpo para que cuando aparezca cualquier virus, cualquier bicho raro, cualquier pandemia, cualquier cosa, un cuerpo que está más cuidado, que está bien alimentado, bien nutrido, va a responder diferente a un cuerpo que le pusimos todo comida chatarra y no hicimos los ejercicios necesarios que hay que hacer todos los días. El estrés, el no dormir, todo eso hace que uno sea tierra fértil para que cualquier virus haga las suyas. Totalmente, inclusive yo siempre digo eso, desde la maternidad, desde que la mamá le da de mamar al chico, le estás transmitiendo todas las mejores vacunas del mundo. Así mismo. Y muchas veces por no querer darle, entonces optamos otra vez por las cosas artificiales. Que hacen daño al bebé. Que hacen daño al bebé, así mismo. Hacen daño al bebé, sí. No es leche de fórmula. No existe eso, la única leche que es para el bebé es la leche de la mamá. Así mismo. Bueno, doctora, hacemos un pequeño corte, volvemos enseguidita.
bien, continuamos hablando de este síndrome o síndrome post-COVID o long COVID o el COVID que no termina nunca, no sé cómo se llama eso, pero siempre hay alguna otra cosita que pudo haber quedado. La buena noticia es que existe un centro de medicina física y rehabilitación, Centro de Especialidades de Salud Integral, mejor dicho, CESI del IPS, donde vos podés ir y ahí te atienden, sea lo que sea que tengas, qué es lo que quedó, qué secuela quedó, bueno, ahí te pueden atender, están los mejores profesionales y estamos hablando con el director de este Centro de Medicina Física y Rehabilitación, el doctor Víctor Vergonsen. Y hablando de esto, queremos ver este siguiente material que dice ¿por qué se producen estos síntomas post-COVID? ¿Por qué se producen estos síntomas post-COVID? Al ser algo con manifestación reciente, no se tiene certeza absoluta. Las hipótesis van desde áreas ocultas de infección hasta una respuesta inflamatoria prolongada. Tampoco se conoce cuáles podrían ser los resultados a largo plazo de estos síntomas persistentes, si es que los hay. Estos síntomas ciertamente pueden afectar la calidad de vida, pero hasta el momento no se registra ningún impacto grave como el daño permanente en algún órgano. ¿Qué me dice, doctor? Tal cual como dice, no hay una certeza realmente de qué tipo de trastorno. Lo que sí ya tenemos una revista científica que nos hablan, estudios en Italia que se hicieron, ¿verdad? Trastornos en la coagulación, que lo que producen son las tormentas inflamatorias, los primeros órganos afectados generalmente del pulmón, después el corazón, eso después ya la parte del cerebro. Entonces como que dentro de poco vamos a ver, y ojalá que pronto se descubra realmente cuál es el proceso, ¿verdad? Que es más frecuente para producir esto, ¿verdad? Pero a ciencia cierta ahora mismo no tenemos, porque es muy poco el tiempo, es una enfermedad nueva. Y acuérdate que son un año, 5 meses recién, sí. Inclusive las vacunas están todavía a prueba y hay que ver realmente en el tiempo con los estudios y los avances que la medicina va a tener de cuál es el proceso que produce el daño, ¿verdad? Usted habló de tormentas inflamatorias. Cuando yo lo que aprendí acá con el doctor en casa es cuando algo está inflamado dentro del cuerpo, eso no es bueno, porque eso hace que no es lo normal y entonces ahí se produce un montón de enfermedades. Así mismo es. El cuerpo como que trata de defenderse y empieza nuestra primera defensa en la sangre, que son los glóbulos blancos, a elevarse, ¿verdad? Son los primeros soldados y entonces se produce lo que son las tormentas inflamatorias, empiezan a inflamarse como una cuestión de defensa mismo, propia del organismo. Entonces, y eso es muchas veces por el trastorno en la parte de coagulación, ¿verdad? Y el primer signo que normalmente veíamos era la fiebre que nos alerta a todo, sí. Pero que con las variantes normalmente no siempre empezaba con la fiebre, a veces el paciente te refería a diarrea y ahí te descolocaba un poco también. Y bueno, hay de todo, pero lo importante es volver a reiterar, si ya te curaste el COVID, ay, felices estamos que te hayas curado, pero anda a hacerte tu chequeo, por favor, porque puede haber alguna secuela que con un buen tratamiento, fisioterapia y todo, vas a quedar 0 kilómetros, pero si no te vas, esto vas a ir arrastrando y puede empeorar y después al final se puede convertir en otra enfermedad, doctor. Así mismo. Bueno, muy bien. Vemos el siguiente material, por favor, si les parece. Todos podemos experimentar síntomas persistentes tras la COVID-19. Cuando se trata de casos potencialmente mortales, se espera que las personas que fueron hospitalizadas por neumonía grave o accidente cerebrovascular necesiten atención especializada y seguimiento frecuente tras ser dados de alta. Y aunque todavía no está claro, las secuelas post-COVID no solo podrían ocurrir en personas que experimentaron daños en sus órganos durante la enfermedad. Tampoco es exclusivo en las personas que tuvieron que ir a una sala de emergencia debido a los síntomas. Pueden presentarse incluso en aquellas que solo tuvieron síntomas leves. Bueno, era
Es lo que te había preguntado Totalmente. antes, justamente, ¿verdad? Mira que los Sale. pacientes que cursan con síntomas leves también tienden a tener esas secuelas, ¿verdad? Al hablar de síntomas leves siempre está la fatiga, está el cansancio, está la dificultad para respirar. Entonces, se nota que realmente hay un cierto daño, si bien no es muy importante, pero hay un daño a nivel del pulmonar. Claro. Entonces, esas secuelas quedan también en ese tipo de pacientes. O sea, Para mí lo importante de resaltar acá es porque si una persona tuvo COVID y después tiene problemas respiratorios, enseguida va a relacionar con el COVID. Pero si una persona tuvo COVID y después tiene cansancio o fatiga, no relaciona con el COVID, No relaciona, relaciona. ay, estoy cansado, no dormí bien, qué sé yo, tengo que, no sé por qué, pero no se relaciona directamente. no se relaciona y muchas veces eso confunde también porque no son signos ni tampoco síntomas que te refiere el paciente que son frecuentes en los pacientes post-COVID. A lo mejor el paciente, por lo que muchas veces nosotros le decimos, si acudí solamente si es que estás con fiebre o con dolor de garganta o Sí. si estás con dificultad respiratoria y entonces como que lo otro obvia, ¿no? Estoy con un cansancio, no creo que Sí. sea COVID o estoy con una cierta fatiga nomás o a lo mejor no dormí bien anoche, pero eso ya se vuelve frecuente y ya se vuelve un insomnio y eso puede ser un signo de alarma importante y puede ser ya un signo de COVID también. Bueno, importante saber eso. Vamos con el siguiente material, por favor. Continuar con las medidas de prevención. El síndrome post-COVID se suma a las razones por las cuales debemos continuar practicando las medidas para reducir el riesgo de enfermarnos de COVID-19 y ayudar a reducir la propagación del virus, mantener el distanciamiento físico, usar mascarilla, evitar multitudes o grandes reuniones, practicar una excelente higiene de las manos y evitar tocarse el rostro. Muy importante. Yo creo que a partir del 2019 deberíamos haber aprendido ya a convivir con esto. Es una nueva forma de vivir. Lastimosamente hay estudios inclusive que nosotros, como en el 2020, por ejemplo, que vimos que el nivel de influenza, si bien había casos, pero no eran los de años anteriores, ¿verdad? Nos dimos cuenta que con el simple lavado de manos muchas de las otras enfermedades también se evitaron. Sí. Y entonces, como yo siempre digo, ya está la vacuna, sí, ya está la vacuna, pero sigamos manteniendo realmente las medidas, que eso sí es una responsabilidad como ciudadano, te hablo, de cada uno de nosotros, Sí. porque no podemos pretender tener un policía para cada ciudadano, eso es difícil. Sí. Es imposible Claro. vivir, porque si nosotros conciencia es lo que necesitamos realmente Sí. la autoridad, ¿verdad? Para que pueda transmitir eso a la población, pero realmente la responsabilidad está en cada uno de nosotros. Si nosotros no mantenemos la distancia de 2 metros, como dice ahí, porque se calcula que uno al toser o de repente al estar hablando transmite a través de las gotas esa enfermedad, al no lavarse la mano y inclusive al posar esto y uno no puede estar seguro realmente si es que esa persona está cursando y Claro. es asintomático nomás. Y sin usar tapabocas muchas veces. No es que porque por el hecho de la vacuna que ya hay debemos dejar de usar. No, al contrario. Debemos de seguir mantener esas medidas que nos indican, ¿verdad?, a través del ministerio, seguir con eso porque es la única forma, es una nueva forma de vivir realmente. Tenemos que acostumbrarnos. Realmente, si realmente somos conscientes y si le queremos a nuestros seres queridos, ¿verdad?, debemos seguir con eso. Perfecto, realmente. Tenemos que continuar con estas medidas de prevención y como dice el doctor, a raíz de todo esto, de tapabocas, de lavado de manos, se evitaron un montón de enfermedades que normalmente, enfermedades respiratorias, gastrointestinales, que estaban acostumbrados a recibir tanta cantidad de gente por época, se recibió muy poco y eso significa que éramos nosotros los que nos contaminamos porque no nos lavamos bien las manos o porque estábamos muy encimados de otras personas. Bueno, tenemos que hacer un cortecito y a la vuelta, tenemos preguntas, ¿eh? Entonces, las preguntas que ustedes le quieren hacer a nuestro invitado a través de las redes sociales. Volvemos ya.
momento vamos a ver qué preguntas quieren hacerles ustedes, los televidentes, quienes están viendo el programa, a nuestro invitado. Cosa que a lo mejor yo no le pregunté, se me escaparon o tienen curiosidad de saber. Vamos con esta primera consulta. ¿Se puede presentar secuelas que precisen de fisioterapia tras recuperarse de la COVID-19? Sí, la gran mayoría de los pacientes que cursan con COVID leve, normalmente lo que nosotros les indicamos es que hagan los ejercicios pertinentes en la casa. Le damos un cuestionario, como te había dicho, y una serie de ejercicios con gráficos que son muy fáciles. Inclusive tenemos videos en los portales de IPS donde enseñan qué tipo de ejercicio deben hacer, ¿verdad? Entonces no siempre ellos vienen a la consulta, sino que ya son guiados a través de las videollamadas para que puedan hacer su ejercicio de la casa. Pero sí es importante que normalmente cuando haya algún signo que nosotros le decimos que lo antes posible acudan para que puedan consultar y se pueda ver lo antes posible, para que no se agrave, ¿verdad? Perfecto. Bueno, yo creo que esta persona que envió la pregunta vio el programa, vio el título, se fue a otro lado, envió su pregunta, ahora viene a ver, porque era de todo lo que hablamos era justamente eso. Vamos con la siguiente consulta, a ver. ¿Una persona con secuelas tras la COVID-19 puede recibir la vacuna contra esta enfermedad? Qué buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí, es más, tiene que recibir. Lo que pasa, Vivi, que la vacuna, estamos en el dilema si es en realidad la vacuna es recomendada, claro. No es obligatoria. Sí. Y ahí ya es la conciencia de cada uno, ¿verdad? ¿Me vacuno o no me vacuno? Y yo recomiendo que sí, claro. Tiene que vacunarse con más razón, porque con esto lo que logramos, y está demostrado, y se demostró durante este tiempo, que bajó el nivel brutal de hospitalización de los pacientes. Inclusive los casos graves ya no lo tenemos tanto, si bien hay todavía pacientes en terapia, disminuyeron bastante y ayudó muchísimo la vacuna, realmente. Claro, o sea, la persona que pregunta si con estos síntomas después del COVID se puede vacunar, se puede vacunar, se tiene que vacunar. Solamente cuando uno está con COVID es cuando te dicen esperar nomás que pase. Normalmente, como el COVID, normalmente el tiempo de duración entre 14 a 21 días, inclusive nosotros para asegurar le decimos, pasado desde el momento que vos tenés síntomas, contá 30 días y a partir de ahí sí ya te podés vacunar. Genial. Entonces con eso ya aseguramos también que no esté con la enfermedad todavía en fase aguda. Claro. Bueno, y vamos con una última preguntita. ¿Se puede llegar a necesitar hospitalización si se presentan síntomas post-COVID? Dice. Mira que nosotros tuvimos pacientes post-COVID que necesitaron de hospitalización nuevamente, pero ya por otras infecciones bacterianas. Hacían neumonías ya, ¿verdad? Pero por cuestiones bacterianas. Desde el momento que ya no se sigue con las medidas sanitarias, como que uno quiere volver a la normalidad y vuelven otra vez los problemas gastrointestinales, ya vuelven otra vez los problemas respiratorios, vuelven los problemas cardiológicos. Y pacientes inclusive que ya quedan con hipertensión, que nunca fueron hipertensos, pero por las secuelas del post-COVID quedaron con la presión alta, porque altera todo. Y entonces ese tipo de pacientes necesitaron nuevamente hospitalización, así mismo. Perfecto. Bueno, se nos acabó el programa, doctor Víctor Vergozen. Le quiero agradecer la presencia, la paciencia para explicarnos todo. Muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo maravilloso que están haciendo. Mira, te esperamos, Vivi, en algún momento para que vayas a conocer nuestro centro. Sí. Yo creo que es de primer mundo, así como lo dijiste, bien dijiste. Y eso es un poquito de voluntad también de las autoridades y gracias a Dios ellos entendieron. Entonces tenemos una casa hermosa, como te dije, los asegurados tienen algo bello, donde pueden ellos hacer su rehabilitación, no solamente la parte post-COVID, sino también en otras áreas, traumatológica, neurológica y todo eso, y también, por sobre todas las cosas, la parte de salud mental, que es una parte fundamental que está muy dejada normalmente en nuestro país, ¿verdad? Perfecto, doctor, muchas gracias. A vos, Vivi, te agradezco mucho. Nos despedimos hasta el próximo programa, espero que te haya gustado y no te olvides que naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó,
en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.